vamos a la parte 3. Oigan, está buena la comida hoy de Papá Dios. Pero bueno, como ya vimos que el hombre quedó desnudo y desconectado de la presencia de Papá Dios, ya el Espíritu Santo no estaba con él, con Adán. Y después viene la descendencia de Adán, pero en Set, su hijo tercero, viene la nueva descendencia hasta llegar al pacto. ¿Y qué era el pacto? Con Abraham. Todos estos hombres que entraron en el pacto de Abraham tenían que ser circuncidados, porque esa era la señal para saber que estaban dentro del pueblo escogido de Dios. Ahora, con la circuncisión que les hacían a los niños, con esto probaban que eran parte del pueblo de Dios. Con el bautizo de los niños nacidos pequeñitos, antes de que tengan conciencia de decir lo que es bueno y qué es malo, cuando tienen sabiduría, los llevamos a la iglesia grandota. Y en la puerta, y miren, no porque yo me acuerde o porque yo lo haya hecho, pero en la puerta, cuando es un niño, 2 o 3 niños, lo reciben en la puerta de la iglesia madre y les hacen una cruz aquí. Aquí les hacen una cruz, que este es el ojo de la sabiduría que tenemos nosotros. Aquí les marcan una cruz para entrar en la iglesia. Cuando son una multitud de niños que se van a bautizar, pues lo hacen adentro de la iglesia. Pero cuando es 1, 2 o 3, antes de que entren a la iglesia, grandotototota, ¿saben de qué les estoy hablando, verdad? Les marcan aquí. Y el agua, aquí se las ponen, ¿verdad? Porque esta parte, que le llaman mollera, está abierta esta área. Se cierra hasta como el año, por ahí, como el año se cierra. O algunos meses dura para cerrarse, dependiendo de qué tan rápido crezca el arbolito. Se cierra. Esta parte de aquí está abierta, porque esta conexión está todavía conectada con el Espíritu de Dios. Aquí. Está conectada todavía al cielo, por eso son angelitos. Y después vienen y le ponen aquí en el corazón otra cruz. Aquí, aquí y aquí. Y algunas veces le ponen un velo aquí arriba al niño, el velo de Moisés. ¿Para qué? Para cubrir la sabiduría y la conexión con Dios. Ahora, el pacto con Abraham era en la parte privada del niño. Ese era el sello, lo ritual. Porque así le llaman cuando van y bautizan a esos niños pequeñitos, el ritual que se les hace para que entren a ser parte de la iglesia. ¿Oyeron? Y así queda cubierto lo espiritual del niño. Y por eso vemos esos niños que quedan solamente en hombres, pero lo espiritual está cubierto con ese velo, con ese sello ahí que me les bloquea lo espiritual. Pero Papá Dios no se iba a quedar bien con las manos cruzadas ahí sin hacer nada. No. En Mateo capítulo 1, versículo 18 dice, nacimiento de Jesús. Y mandó Dios a un ángel a hablarle a María. Y iba a ser cubierta por el Espíritu Santo para que trajera al Salvador de nosotros. Y por medio de ese Salvador, vamos al bautizo. Mateo capítulo 3 dice, predicación de Juan el Bautista, el que se fue a preparar el camino para el Hijo. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque el reino de Dios está en la tierra. Ahora, Jesús no iba a quedar sin bautizarse, porque estaba aquí como hombre. Miren lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino a Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Le hacía una pregunta. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Cuando dice justicia, era para hacer justicia a los que estaban antes de que viniera Cristo. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Fue cuando el Espíritu Santo descendió para estar con Jesús. A partir de ese momento ya no era un hombre como los demás, aunque era un hombre especial porque era el Hijo de Dios. Pero en ese momento ya él era bautizado con el Espíritu Santo. Volvía a nacer en su espiritualidad. Y nosotros cuando nos bautizamos, volvemos a nacer, pero ya en el Espíritu, ya con Cristo. Porque sí, después de que uno se bautiza y ya tiene el Espíritu de Dios, y ya es nueva criatura, empieza uno los ministerios que Él nos dio. Los dones se empiezan a desarrollar. Dice en Mateo capítulo 4, tentación de Jesús. También Él fue tentado en pruebas. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y le da 3 tentaciones el diablo. Pero él no cae, porque él ya tenía el Espíritu del Padre con él, ya no estaba solo. Porque así como le dijo a Adán,
que los bendecía y se multiplicaran para labrar la tierra. Comenzaba el trabajo que le había dado Dios a Adán, pues nosotros recibimos nuestro trabajo ya en el Espíritu de Dios. Ahora vamos en el capítulo 4 para ver, ahora sí, el espíritu del hombre.